Buen día, quiero darles la bienvenida a este módulo 1 del Estado. En este módulo lo que buscamos es que se identifique y se reflexione sobre cuáles son los orígenes y el rol del Estado, la teoría de separación de poderes, las formas de Estado, sus principales características y los principios que rigen la administración pública. Como han podido ver en el material que está colgado, en este módulo 1, que se ve todo lo que involucra el Estado, se empieza definiendo lo que es el Estado, se ven cuáles son los roles del Estado en un mundo globalizado, las formas de Estado, las formas de gobierno, los regímenes políticos, además se mira lo que es la administración y las funciones del Estado, la definición de administración pública y los principios que rigen a la administración pública. Ese es básicamente el contenido que ustedes van a estudiar durante este módulo. Ahora, en esta conferencia yo quiero centrarme particularmente en 4 contenidos. El primero es lo que es Estado y quiero hacer la distinción de Estado versus administración pública y gestión pública. Si bien el tema de gestión pública lo vamos a ver en un módulo posterior, creo que es importante que desde este momento distingamos bien qué es el Estado, qué es la administración y qué entendemos por gestión pública. Luego vamos a hacer un breve recorrido por la evolución del rol del Estado, desde sus orígenes hasta el rol que actualmente se cumple en la sociedad, para pasar a un tercer tema que es la constitución y la economía social de mercado. Y vamos a terminar hablando un poco de lo que son funciones del Estado desde la economía. Entonces, vamos a empezar. En relación a las distinciones entre Estado, administración pública y gestión pública, tenemos que recordar que en general nosotros estamos a merced del Estado desde el momento en que nacemos. Cuando nacemos nos registran en el registro civil, además si tenemos una casa y necesitamos hacer una remodelación tenemos que hacer una licencia, si estamos transitando por las calles tenemos que cumplir ciertas reglas, tenemos reglas que están establecidos desde entidades que son gobiernos locales, gobiernos regionales y ya desde el nivel nacional, reglas que vienen definidas desde que son la propia Constitución. Entonces, en realidad el Estado influye en innumerables maneras en nuestras vidas, no solo cuando vamos a solicitar un servicio. Pero finalmente, ¿qué es el Estado? ¿Qué es la administración pública? ¿Y qué es la gestión pública? Entonces, en relación a Estado, la mayoría de teóricos coinciden en que hablamos de Estado cuando se configuran 3 grandes elementos. Lo primero es que exista un territorio que puede ser o no colindante, puede ser insular, pero que tiene límites claramente establecidos. Luego hay una población que vive en este territorio que no necesariamente tiene que ser homogénea, podemos tener personas con distinta cultura, religión, los valores, y además hay un elemento importante que es el tema del poder, que está referido a que existe alguien que ejerce gobierno, que establece las reglas o que cumple las reglas que vienen definidas, ¿no? Entonces, en este territorio tenemos una población y tenemos un determinado orden que viene a ser controlado desde un gobierno. Ahora, ¿qué entendemos por administración pública? La administración pública son las organizaciones. Son estas entidades que se crean para atender una serie de necesidades de colectivas de interés público y que ejercen una denominada función administrativa del Estado. ¿Qué entendemos por función administrativa? Son todas estas decisiones, operaciones mediante las cuales se procura satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Se utilizan recursos públicos, se desarrollan acciones destinadas a la comunidad, se producen bienes y servicios, todo eso dentro de políticas y una serie de normas. La estructura que tienen estas organizaciones va a depender un poco de la decisión política y de las necesidades de cada estado. Tenemos entidades que se dedican a ejercer funciones de carácter más regulatorio, otros que son prestadores de servicio, otros que se configuran más como empresas, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones
pueden adoptar pueden tener distintos niveles de autonomía y pueden constituirse ya sea con carácter empresarial o no. Ahora, ¿qué es la gestión pública? Cuando hablamos de gestión pública, en cambio, estamos hablando de todos los medios que utilizan aquellas personas que están en el sector público para alcanzar un fin colectivo. Entonces está referido más a mecanismos de decisión, a cómo se asignan y se distribuyen estos recursos públicos. Se coordina también con agentes públicos para alcanzar determinados objetivos. Y esta gestión se va moldando a las necesidades de la sociedad. Ahora, ¿dónde se ubica la gestión pública? Acá es importante que miremos este gráfico. Si ustedes ven, tenemos que hay dos grandes campos. Uno es el espacio político y otro es el espacio burocrático. En el espacio burocrático es básicamente donde se concentra la gestión pública. En el espacio político tenemos distintas ramas. Por ejemplo, está todo el estudio de la ciencia política, donde básicamente lo que miramos son los fenómenos, las estructuras políticas. Lo que se estudia son los comportamientos de los actores, por qué toman las decisiones en un momento determinado del tiempo de una forma y no votaron de otra forma. También se ven todos estos mecanismos de decisión. Por otra parte, en el espacio político también encontramos todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Y acá se ve el estudio de la acción de las autoridades públicas. ¿Qué es lo que quiere una sociedad? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que todos los problemas que tenemos que resolver? Y en cambio, en el espacio de la gestión pública, que entra más al espacio burocrático de las organizaciones, tenemos dos grandes componentes, lo que es la gestión de las políticas públicas, que es cómo implemento la política pública, mediante qué mecanismos, qué herramientas, qué instrumentos, porque la política nos dice el qué, pero eso hay que traducirlo luego en una serie de procesos y de acciones estratégicas. Entonces, la gestión de las políticas públicas es cómo implemento la política. Y luego está propiamente lo que son la gestión de las organizaciones. Y acá es cómo opero la organización pública en el marco de todos los procesos, procedimientos y normativas que se establecen. Acuérdense que en tanto organizaciones públicas que estamos financiados por recursos públicos, tienen que haber ciertos controles, ciertos mecanismos que me digan cómo tengo que planificar, cómo tengo que presupuestar, cómo tengo que contratar personal, etcétera, para poder hacer un control de la actuación de las distintas entidades, de cómo se están utilizando estos recursos. Entonces, ¿cómo gestiono la organización en el marco de todos estos procedimientos, de todas estas normas y lineamientos? Es lo que se ve a nivel de la gestión de la organización. Ahora que hemos definido lo que es Estado versus administración pública y gestión pública, ahora quiero hablarles un poco de cómo es que ha ido evolucionando el rol del Estado. En sus orígenes, el Estado tenía un rol más, se hablaba más de que era un Estado liberal. Teníamos estados que eran más pequeños, estamos hablando de 1900, donde además la cantidad de personas que vivían en los distintos países no eran obviamente las cantidades que tenemos ahora, donde básicamente el poder económico estaba concentrado y se necesitaba un Estado para que garantizara los contratos, que garantizara la propiedad. Y básicamente se centraba en ese tema. Había total libertad desde el punto de vista del mercado para tomar decisiones. Sin embargo, conforme van evolucionando las sociedades, se va configurando una clase media y además, digamos, un momento histórico donde se empiezan a generar grandes cantidades de desempleo. Si ustedes se acuerdan, en los años 30 se produce una gran depresión y entra en crisis el mercado. Y entonces acá se empiezan a cuestionar qué cosa debería hacer el Estado. El Estado no puede estar ajeno a intervenir en la economía. En el mercado hay una serie de fallas que de alguna manera el Estado debería entrar a solucionarlas. Y entonces acá se empieza a ver que el Estado no puede ser simplemente un garantista de contratos.
de garantizar la seguridad jurídica. El Estado tiene que tener una mayor intervención y entonces se van como en un péndulo desde una postura donde tenía una intervención muy reducida, nos vamos hacia el otro extremo y el Estado empieza a crecer y empieza a aumentar el aparato burocrático. Tenemos que empieza a generarse, empieza a crear empresas y empieza a prestar una serie de servicios. Ya no solamente empieza a intervenir en el lado de mercado, sino también que cumple un rol fundamental en los aspectos sociales y está garantizando el empleo, además de que también entra a mirar el tema del control de la moneda, ¿no? Entonces empieza a cumplir una serie de funciones que va desde el corregir fallas de mercado, pero también a ver temas distributivos para mejorar la equidad y además ver temas de estabilización a nivel más macroeconómico. Sin embargo, conforme van pasando los años, nos encontramos con que, por supuesto, las sociedades van evolucionando y también se van dando descubrimientos. Entonces, por ejemplo, los costos de transporte se empiezan a reducirse, hay mayor tecnología, hay mayor información. Algunas empresas empiezan a mirar que es más barato producir en ciertos países que en otros, tienen mayores ventajas, se empiezan a crear empresas multinacionales y el Estado poco a poco deja de ser competitivo en relación a todo este mercado que empieza a surgir. Y el Estado entonces empieza a generarse un déficit fiscal para poder aguantar todo ese aparato burocrático. Muchos estados empiezan a endeudar y entonces a finales de los 70, principios de los años 80, muchos de los países ya entran en crisis, pero el que entra en crisis esta vez ya no es el mercado, sino que el que entra en crisis ahora es el Estado. Y ahí es donde vemos que entra todo este impulso por reformas de la primera generación. Tenemos que achicar el Estado. El Estado está tomando o está interviniendo en el mercado cuando no debería hacerlo. En realidad, el motor del desarrollo debería ser el sector privado. Y el Estado únicamente debería intervenir a corregir cuando tengamos ciertas fallas. Pero el Estado no tendría por qué ser un prestador o un empresario. Y entonces es cuando se empieza a dar todas estas olas de privatizaciones en búsqueda de achicar el tamaño del Estado. En algunos países se empieza a hacer un planteamiento que, volviendo a la idea del péndulo, teníamos al inicio un Estado pequeño, nos fuimos hacia un Estado gigantesco y en algunos países se empieza a promover todo ese tema del Estado neoliberal y era volver a los orígenes. El Estado tiene que intervenir en lo menos posible, en ser lo más pequeño y además dejar que sea el mercado quien autorregule. Sin embargo, ya no estamos en las mismas situaciones de 1900, ahora tenemos una gran cantidad de población, tenemos personas que no tienen las condiciones mínimas que se requieren para poder desarrollarse. Hay grandes brechas a nivel social, tenemos personas que no acceden a salud, a educación, que requieren eventualmente algún tipo de subsidio y entonces se ve que el Estado no puede simplemente volverse en un garantista de la seguridad, no solo tiene que ver el tema de la seguridad jurídica, sino que también tiene que cumplir un rol en lo social. Y entonces así es como vamos evolucionando y ahora nos encontramos con economías sociales de mercado, estados sociales liberales. Tiene un rol por el lado liberal que está vinculado más a garantizar, a generar reglas para que el mercado funcione adecuadamente, pero también tiene un componente social. Después de mirar brevemente todo este tema de evolución, que los invito a que lean la lectura de Bresser Pereira, que está como material complementario de este curso, donde van a poder encontrar con muchísimo más detalle esto que les he contado de la evolución del rol del Estado. Ahora quisiera que miráramos un poco lo que es el tema de la Constitución y de la economía social de mercado. ¿Cómo es que desde nuestra Constitución política, que es del año 1993, está reflejado este rol que tiene que cumplir el Estado en la economía?
Entonces, la sociedad económica peruana se rige por los principios de la economía social de mercado. ¿Y esto qué significa? Que el Estado asume como función esencial orientar el desarrollo del país a través de una serie de mecanismos que permitan a estos agentes actuar de forma libre, al tiempo que también tiene que proteger a los consumidores y se tiene que garantizar la competencia. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que la economía no constituye un fin en sí mismo, sino que es un instrumento al servicio del cual la persona humana, un instrumento al servicio de la persona humana y de su dignidad. Entonces, en este sentido, el poder económico tiene que ser limitado por la Constitución para evitar que se degenere en un abuso de poder. Este modelo de economía social de mercado, conforme a nuestra Constitución, tanto los particulares como el Estado asumen deberes específicos y todos están orientados al progreso social y al desarrollo de la población. Si bien, por un lado, a los particulares se les reconocen derechos y libertades económicas, estas tienen que ser asumidas con responsabilidad en beneficio de la sociedad. Tenemos una serie a nivel económico, una serie de derechos como, por ejemplo, está el derecho a la competencia, está la libertad de empresa, ¿no? Pero sin embargo tenemos que estas libertades y estos derechos que cumplirlos con responsabilidad, y el Estado ahí interviene para de alguna manera ir estableciendo límites y evitar abusos. Entonces, el Estado no es indiferente a las actividades económicas. Sin embargo, la intervención que haga el Estado no puede importar arbitrariedad. Si es que van a establecer límites o restricciones, estos tienen que hacerse en un margen de igualdad. Ahora, ¿qué función asume el Estado? A diferencia de lo que teníamos en los años 70, 60, 70, donde el Estado era más intervencionista, ahora en cambio el Estado asume un rol más regulador, fiscalizador, supervisor, y lo que tiene que hacer es vigilar, garantizar y corregir deficiencias que se presenten en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los pilares de esta economía social de mercado que están recogidos en la Constitución Política de 1993? Lo primero es que se reconoce el Estado peruano como un Estado social y democrático de derecho. Por un lado, se reconoce la dignidad de la persona humana y también la economía social de mercado, la libre iniciativa privada y una actuación subsidiaria del Estado en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el promotor del desarrollo es el sector privado. Tenemos que dejar en libertad para que ellos sean los que produzcan los bienes y servicios que necesitan los ciudadanos. Sin embargo, sabemos que no todas las personas acceden a bienes y servicios fundamentales o de alto interés público, y por tanto en esos casos el Estado subsidiariamente interviene para que esos servicios lleguen a la población. ¿Cómo lo hace? No necesariamente lo hace prestándolos directamente, puede ser que financie para que sean otros quienes lo presten. Las formas en que se terminan prestando estos servicios y llegan a los ciudadanos varían de país a país. En algunos casos la prestación del servicio lo asume directamente en el Estado, y en otros casos lo que hace el Estado es financiar o cofinanciar, y son a través de organismos no gubernamentales o de empresas que se proveen estos servicios. Entonces, en nuestra Constitución Política de 1993 hay un reconocimiento a las libertades patrimoniales para garantizar el régimen económico y generar condiciones para que los privados puedan invertir, obviamente siempre en el marco de ciertas reglas y ciertos estándares que el Estado establece. Entonces, el Estado ahora cumple un rol más vigilante, garantista, corrector. Y, por ejemplo, para el caso de ciertos servicios públicos se han establecido o se han creado entidades públicas que cumplen un rol netamente de regulador. Y lo que buscan es que estas empresas, por un lado, regule lo que son todo el tema de las tarifas,
que aquellos que prestan estos servicios que le cobran a los ciudadanos, que son usuarios, pero también fiscaliza para verificar que estén cumpliendo con ciertos estándares. Tenemos el caso de transporte de uso público, que no es solo las carreteras, sino también todo lo que es puertos, aeropuertos. Tenemos el organismo que regula las telecomunicaciones, donde ahí se ve telefonía fija, el internet, todo lo que es el televisión por cable. Tenemos también el organismo que ve todo lo que tiene que ver con energía, hidrocarburos, y otro organismo que fiscaliza a las empresas que ven el tema de saneamiento y agua, que es la SUNAS. Además de lo que está en la Constitución Política, el Tribunal Constitucional, que es un organismo constitucionalmente autónomo, ha agregado una serie de características para optimizar la función que le asiste el Estado en esta economía social de mercado. Y entonces lo que establece el Tribunal Constitucional es que el Estado puede formular indicaciones, siempre que éstas guarden relación directa con lo que es la promoción del desarrollo del país. Los agentes económicos tienen plena y absoluta libertad para escoger las vías y los medios a través de los cuales se van a alcanzar los fines. Acuérdense que en el sector privado, a diferencia del sector público, se puede hacer todo lo que no esté prohibido en una ley. En cambio, todas nuestras organizaciones públicas y aquellas personas, obviamente, que cumplen estas funciones dentro de estas organizaciones, únicamente pueden hacer lo que está establecido en una norma. Entonces, los agentes económicos pues tienen plena libertad de decidir las vías y los medios. Y el Estado lo que tiene que hacer es estimular y promover la actuación de los agentes económicos. Este tema es relevante y he querido ponerlo en esta presentación porque ahora justamente que estamos en estos procesos o que estamos pasando por estos procesos electorales, ha habido un fuerte cuestionamiento del modelo económico y eventualmente en algunos candidatos han planteado la necesidad de modificar la Constitución, ¿no? Y es justamente en esta parte del rol que tiene que cumplir el Estado en la parte de la economía. Ahora, para terminar la presentación de estos temas que he querido focalizar en esta presentación, que como ustedes ven no es todo lo que ustedes tienen en el material, quisiera hablarles un poco de lo que son las funciones del Estado, pero ya desde una mirada del punto de vista de la economía. Y entonces acá quisiera citar a un autor que es Musgrave, y él lo que plantea es que hay tres grandes brazos del Estado, que de alguna manera ya lo he mencionado a lo largo de esta presentación. Uno es una función de asignación. ¿Y acá eso qué significa? Que el Estado interviene cuando hay fallas en el mercado. Las fallas que son, por ejemplo, puede ser que en el precio que se cobra por un determinado bien o servicio no se están interiorizando, reconociendo todos los costos. Puede ser, por ejemplo, que estamos pensando en una industria que está sentada en una parte alta de un determinado departamento y que sus desechos los lanza eventualmente al río o en los alrededores y eso genera contaminación, ¿no? Y lo que eventualmente cae al río va a llegar hacia abajo, eventualmente a personas que utilizan esa agua para riego en otro departamento. O en los alrededores de esa industria, obviamente podría afectar los cultivos. Entonces, ese impacto negativo que está haciendo esa empresa no se ve reflejado en lo que esa empresa eventualmente le paga al Estado por impuestos, ¿no? En otros casos pueden ser impactos de carácter más positivo. Por ejemplo, tenemos distritos que hacen su labor de recolectar todos los desechos, que tienen las calles limpias, que la gente se sienta segura. Entonces, eventualmente el valor de las propiedades en ese distrito es más alta que el de la acera del frente que pertenece a otro distrito, que no necesariamente funciona de la misma manera que en este lado, ¿no? Entonces, esa labor positiva y que eventualmente impacta en el valor de mercado de los inmuebles tampoco se ve de alguna manera reconocido.
¿no? Y el Estado, por ejemplo, en ese caso, tampoco recibe ninguna retribución, o en este caso el gobierno local, por su buen accionar, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos externalidades, que hay ciertos efectos que pueden ser positivos o negativos que no necesariamente se ven reflejados en los precios. Pero hay otro tipo de fallas, por ejemplo, hay fallas de información. Normalmente, ¿quién tiene más información? Es el que vende el producto, porque sabe cuál es la calidad de ese producto. Vean, un caso que se pone comúnmente aquellos que llevan economía es, por ejemplo, en el caso del mercado, los carros usados. ¿Cómo sabemos que el auto que vamos a comprar, que es de segunda o de tercera mano, que ha pasado por 2 o 3 manos, efectivamente no ha sido chocado, ha tenido todos los mantenimientos, el motor funciona adecuadamente, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? El que lo sabe es el dueño del carro, que no sabemos cuántas veces lo ha raspado, ni lo ha tenido que mandar a pulir, ¿no? Y entonces, a veces lo que tenemos que hacer es o pedirle a un mecánico amigo o buscar a alguien que eventualmente verifique. ¿Y eso qué hace? Que normalmente lo que uno esté dispuesto a pagar por ese auto sea menor a lo que la persona ha puesto el carro en el mercado. Y entonces, como no necesariamente sabemos cuál es la calidad, termina pasando que quienes tienen más incentivos a vender sus carros son aquellos que tienen carros con más fallas. Y los que tienen un carro en muy buenas condiciones, que siempre le ha hecho el mantenimiento, que nunca lo ha chocado, que tiene poco kilometraje, no esté dispuesto a venderlo porque el precio que se ofrece en el mercado es muy bajo. Entonces, hay todos esos temas de información. En el caso de los seguros, por ejemplo, cuando vamos a sacar un seguro de salud, lo que se dice es que en este caso, obviamente, quien tiene más información es la persona que quiere acceder al seguro. Y puede pasar que cuando nos hacen todas estas preguntas y cuestionarios sobre si tiene antecedentes de enfermedades en la familia o si es una persona que fuma, muchas personas no necesariamente reconocen la verdad. Puede ser que sea un fumador que fume 20 cigarros al día, reconoce que fuma, pero dice que son 2 o 3, ¿no? ¿Por qué? Porque en función a lo que declare, obviamente eso podría ser afectado del precio que le cobre la aseguradora. Entonces, dadas las asimetrías que pueden existir en cuanto a que unos actores tienen más información que otros, también en algunos casos se dice que el Estado tendría que intervenir para reducir o minimizar estos temas. Y así hay una serie de fallas. Entonces, cuando se encuentran estas fallas es que se dice que el Estado tiene que cumplir una función de asignación. ¿Y cómo interviene el Estado en estos casos? Muchas veces, si no prácticamente en todas las fallas, hace una función de regulación. Trata de establecer estándares o trata de regular para que justamente una parte no prevalezca sobre la otra y eventualmente proteger también a los consumidores. En algunos casos, por ejemplo, cuando tenemos bienes que no se están dando en proporción adecuada, entonces el Estado también eventualmente entra a prestar estos bienes. Imagínense, por ejemplo, el caso de los llamados bienes públicos. ¿Qué pasa si el alumbrado público, o en el caso acá en la costa del Perú, los faros, estuvieran en manos del mercado y no fueran bienes que maneja el Estado? La cantidad de esos bienes sería poca. ¿Por qué? Porque ¿cómo le cobramos a una persona por el alumbrado? A una persona que transita por la calle, no hay forma de cobrar. O el de los faros, la luz que provee el faro es en una determinada extensión. Entonces, en ese caso de bienes, que son bienes públicos, donde no puede excluir a nadie, donde no hay rivalidad, entonces ahí el Estado no solamente regula, sino que entra a proveer ese tipo de bienes. Otra función es la función distributiva, que en el caso de la función de asignación, lo que se busca eventualmente es lograr mejores, que sea más eficiente. Pero en el caso de la función distributiva, acá lo que se busca es hacer ajustes a nivel de las distribuciones, porque nada nos garantiza, podemos ser un estado recontra o sociedades donde tengamos factores de producción altamente que no los tengamos ociosos, donde tengamos bajo desempleo, pero eso no quiere decir, pero podrían darse grandes niveles de desigualdad
y la concentración de la riqueza podrían estar en unos pocos y podríamos tener una gran proporción de la población en estado de pobreza o pobreza extrema. Entonces, si bien por un lado hay que impulsar y tratar de corregir el tema del mercado para que funcione adecuadamente, también hay que mirar un poco cómo es que se da la redistribución a nivel interno de la sociedad. Y entonces acá es donde viene este rol más social que hace el Estado, donde eventualmente lo que está buscando es generar condiciones para que estas personas salgan de la pobreza y luego empiecen a desarrollarse por sí solas. Acá, a diferencia de una postura que existía hasta hace unos cuantos años, que se trataba de poner techo a la riqueza, lo que se está buscando más bien es lograr un mínimo indispensable para aquellas personas que están en situación de pobreza y pobreza extrema. Y una última función que tiene que hacer el Estado es una función de estabilización, que tiene que ver con cómo estabilizamos la economía. No sé, bueno, algunos de ustedes se acordarán de lo que en los años 80, que tuvimos una gran crisis donde se dieron superinflaciones, ¿no? Y lo que se busca más bien es que el Estado lo que tiene que garantizar es una cierta estabilidad. Y por ejemplo, en el caso de Perú tenemos organismos constitucionalmente autónomos que ven todo el tema del control económico. Tenemos el Banco Central de la Reserva, por ejemplo, y ya sale de manos del Ejecutivo el poder tomar decisiones en este sentido. Bueno, con esto terminamos esta presentación del módulo 1. Yo los invito a que lean el material y que también revisen las lecturas complementarias que se han puesto a su disposición para que puedan profundizar muchísimo más en estos temas. Gracias.